Abrimos nuestra agenda abierta. ¿Cómo les va? Vamos a empezar abordando un hecho en Estados Unidos. Continúa el funeral de George Floyd en medio de la tensión. Nos preguntamos si el asesinato de George cambiará las cosas de aquí en más, si se reformularán los sistemas que a esta hora aprietan y exigen del pueblo estadounidense esta respuesta. Tienen que salir a las calles justamente para hacer valer sus derechos civiles. Ya vamos a subir la pregunta al espacio Twitter. Vamos a empezar mientras tanto con la presentación del tema, con la actualización, y le vamos a sumar debate también, como lo hacemos habitualmente en nuestra agenda abierta. Bienvenidos nuevamente entonces y vamos a comenzar. Cientos de personas acudieron a la iglesia de Fountain of Crucial al sureste de la ciudad de Houston, en Texas, para presentar sus respetos a George Floyd durante el funeral público que inició este lunes. Dolientes y activistas de diversas organizaciones sociales despidieron los restos de George Floyd, que descansan en un ataúd que permaneció abierto a los asistentes al funeral. Floyd, cuya muerte a manos de la policía de Minneapolis provocó protestas en todo el mundo, será enterrado este martes en el cementerio Houston Memorial Garden, en el barrio de Pearland. Este mismo lunes, el juez del condado de Hennepin, Janice Radin, elevó a más de $1 millón la fianza del ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, acusado del asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. La presidenta del Consejo Municipal de la ciudad, Lisa Bender, anunció los planes de desmantelamiento y reorganización del Departamento de Policía de Minneapolis y aseguró además que busca redireccionar los fondos destinados a esta institución para financiar otras estrategias comunitarias. Por otra parte, la ciudad de Nueva York reapertura de forma escalonada diversos sectores de la economía después de 78 días de confinamiento y estrictas medidas contra la expansión del coronavirus. Hoy en Agenda Abierta continuaremos abordando la situación en Estados Unidos, que en medio de la pandemia experimentó un estallido social que ha movilizado al país contra la brutalidad policial y el racismo. Señales de un sistema en crisis que se ha levantado sobre las injusticias sociales. Teletica dice: miles despiden a George Floyd en exequias en Houston. Durante 6 horas, más de 6.000 personas, según los organizadores, pasaron frente al ataúd abierto de Floyd, convertido en símbolo de lucha contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos. El velatorio en la ciudad natal de este hombre afroestadounidense, asesinado a los 46 años, fue el cierre de una serie de ceremonias que se dieron a lo largo de todo el país. Allí las imágenes entonces. Córdoba BN, otro medio de comunicación, muestra este titular: protestas antirracistas inspiradas por la muerte de Floyd comienzan a surtir efecto. La muerte del afroamericano, el asesinato de George Floyd, generó una indignación colectiva, poniendo de relieve el preocupante racismo latente. La alcaldía de Minneapolis ha anunciado que desmantelará el departamento de policía para crear uno nuevo de seguridad pública. La oposición demócrata ha presentado este lunes un ambicioso proyecto de ley destinado a reformar todos los departamentos de policía de Estados Unidos. Los efectos de la indignación contra el racismo también se empiezan a notar en Europa. El gobierno francés anunció la prohibición de la práctica de estrangulamiento como técnica de detención policial. Esa técnica es la que se usó contra Floyd y eso es lo que generó su asesinato. El Deber dice: George Floyd, la ambiciosa reforma contra abusos de la policía que comienza a discutirse en Estados Unidos en medio de la histórica ola de protestas. En las calles del país se siguen pidiendo cambios, se exigen cambios. El Congreso ya tiene una propuesta sobre la mesa. Se trata de una reforma de la policía, propuesta esta reforma por los demócratas, en medio, ya hemos dicho, de multitudinarias manifestaciones. Todos los medios de comunicación repiten esto: manifestaciones contra el racismo y contra la brutalidad policial. El líder demócrata en el Congreso, o la lideresa Nancy Pelosi, dijo que esta es una propuesta de ley que transformará las cosas. Este es un día importante. El martirio de George Floyd ha generado un cambio en el mundo. Ella lo afirma, lo da por hecho. Público, una publicación española, Público.es, indica: la rebelión de las alcaldesas negras en Estados Unidos.
Pese a que representan menos del 5% en el total de alcaldes de ciudades con más de 100.000 habitantes, las alcaldesas de Washington, D.C., Chicago, San Francisco y Atlanta, entre otras, han ocupado portadas en los últimos días, portadas en los medios de comunicación, por su postura contra el asesinato de Floyd. La alcaldesa de Washington, por ejemplo, dijo querer hacer un llamado de atención para asegurarse de que en Estados Unidos tienen una nación más igualitaria y justa y que las vidas negras y la humanidad negra importa en nuestra nación. Allí entonces las exigencias ciudadanas, los pronunciamientos políticos y la situación que se está dando hasta ahora. Vámonos a Nueva York. Nos espera Karina Cartagena, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buenos días desde los Estados Unidos, donde este martes será el último servicio religioso en honor al afroestadounidense George Floyd, víctima de brutalidad policial y quien será sepultado en una ceremonia privada en un cementerio de Houston, en el estado de Texas. Recordemos que el asesinato de Floyd ha generado una ola de protestas en Estados Unidos, en diferentes ciudades del país, donde todavía continúa la gente pidiendo que pare el racismo y que se haga reformas a los departamentos de policía. Esos reclamos han tenido eco en Minneapolis, donde ocurrió el incidente. Los funcionarios de la municipalidad de Minneapolis anunciaron que el departamento de policía será desmantelado y reconstruido, y también se conoce que se ha puesto una fianza de $1.250.000 al ex oficial Derek Chauvin, quien sometió con su rodilla en el cuello a Floyd mientras él suplicaba por respirar. Pese a los reclamos, el presidente Donald Trump ayer descartó por completo reducir los fondos a la seguridad pública. Por su parte, los demócratas presentaron en el Congreso un proyecto de reforma policial para combatir los excesos contra las minorías en Estados Unidos. En otro tema, la ciudad de Nueva York, donde se ha registrado la mayoría de contagios de COVID-19 en Estados Unidos y donde en los últimos días se han registrado manifestaciones multitudinarias pidiendo que paren los abusos policiales, comenzó ayer su reapertura de la fase 1. En esta fase de reapertura retoman las actividades los trabajadores de la construcción, empresas mayoristas de manufacturas, agrícolas y tiendas minoristas, siempre y cuando cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos, han dicho las autoridades locales. Es obligatorio en Nueva York que todas las personas usen mascarillas para evitar los contagios, especialmente ahora que miles de personas han salido a las calles a las manifestaciones pidiendo que paren los abusos policiales. Según la Universidad Johns Hopkins, se registra hasta ahora en Estados Unidos 1.961.000 contagios de COVID-19 y más de 111.000 fallecidos. Esta es la información. Regreso contigo. Muchas gracias. Voy a abrir el espacio de análisis. Me espera Lisbeth Meléndez, activista de derechos humanos. Bienvenida, buen día. Gracias, igualmente. En todo el tiempo de trabajo que tienes en el campo de los derechos humanos, ¿habías visto una situación como esta, con este despliegue de la opinión pública reclamando por sus derechos? No, en mis 35 años de trabajo como activista de derechos humanos, esto es un momento único en los Estados Unidos, pero es cumulativo. Lo que te puedo decir es que en la historia de este país ha habido momentos, como uno dice, olas, las altas y las bajas. Sí, esto nos recuerda mucho a los movimientos para la justicia racial en los Estados Unidos al principio, al final del siglo pasado, perdón, al final de hace 2 siglos, de los 1800, a mediados de los 1900, actos que llevaron a las leyes para la protección de derechos civiles en este país, y ahora cíclicamente regresando a esos momentos de altura, de coraje, de demostraciones que trajeron cambios en aquel entonces y que nosotros esperamos hoy traigan también cambios en estos momentos. Cuestiones simbólicas que son muy importantes.
Por ejemplo, el funeral de Floyd transmitido en vivo desde Houston, las imágenes, las pancartas preguntando cómo quedarse callado ante lo que está pasando. Es una postura ciudadana que evidentemente ya venía mostrando justamente a la clase política su postura, pero que esta vez estalla directamente. Es algo a lo que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque en estos momentos quizás no ha sido silencio, pero ha sido silencio público. Nosotros como personas, particularmente personas de color, latinas y otros aquí en los Estados Unidos, murmuramos mucho sobre esos problemas, nos demostramos a nivel más pequeño, pero el nivel nacional de este tipo de demostración y cómo se han añadido a estas demostraciones personas inesperadas, ver tanta diversidad en el tipo de demostraciones que estamos viendo es importante, porque es eso lo que nos va a llevar a los cambios. El decir que el silencio mata, como decían las campañas del SIDA en 1984 al 2000 en su organización de ACT UP, o como decían los demostradores en las huelgas de Mississippi y de Tennessee cuando la muerte de MLK, yo soy hombre, yo soy persona, unidos con una cantidad de personas que quizás tú no esperas en esos momentos, es lo que levanta la concientización de otras. Yo no te digo que esté levantando la concientización de un partido de la administración en este país a quien eso no le importa, pero sí para la población en general. Un 81% de la población de Estados Unidos que hoy día te dice, mira, ese asesinato estuvo mal. El tratamiento de personas de descendencia africana está mal, hay que cambiar algo. Ahora el reto de nosotros como activistas es hacerle entender que la manipulación del lenguaje que nosotros estamos usando contra nosotros mismos es la próxima ola a salir. Por ejemplo, hablaste en tu introducción sobre el desmantelamiento de la policía o el quitarle los fondos a la policía. Esto no es dejar que nosotros tengamos protecciones públicas a través del gobierno, pero sí poder redirigir esas protecciones no solamente al campo policíaco, pero a otras entidades de protecciones civiles que nos ayudan a desescalar la violencia. Mira, más dinero para servicios de salud mental, de comida. Esos factores básicos, esos factores de raíces que nos llevan a este tipo de problema y que crean monstruos como las personas que no solamente mataron a George Floyd, pero a Trayvon Martin y a otros en este país desde el principio de nuestra existencia como los Estados Unidos de América. Sigo con las simbologías y hablando también de cómo los cambios de época ya generan otras respuestas. Por ejemplo, cuando alguien se pronuncia y políticamente de una manera incorrecta, hoy lo que funciona es esta acción que, por ejemplo, se pide en apoyo a Palestina. Quiten la financiación a marcas o empresas que tengan el rasgo sionista. Quiero mostrarte, y con esto estoy haciendo justamente una vuelta por el mundo sobre lo que está pasando y cómo se asocia el asesinato de Floyd. Quiero mostrarte CrossFit, lo que pasó justamente con este hombre, el creador de esta marca, así se llama la empresa. Milenio dice, creador del CrossFit se burla de muerte de George Floyd y pierde patrocinadores. Glassman, que es el CEO de una de las marcas y métodos más efectivos, según ellos, para hacer gimnasia en el mundo, hacer ejercicio físico, realizó un comentario de mal gusto. Y allí mismo, en pocos minutos, con todo lo que es la trascendencia hoy de redes sociales, se conoce la decisión de sus patrocinadores de quitarle apoyo financiero. Voy también a ver un tuit
Tony Dandradis, fundador de CrossFit, hizo un comentario racista sobre Floyd y su principal sponsor le retiró su apoyo. Voy a The Washington Post. Ilia Calderón sube la información. Hoy este periódico, este sistema de noticias muy leído en todo el mundo y no solo en Estados Unidos, va poniendo también allí información y muestra una encuesta de cuán seguros están los ciudadanos a la hora de asumir sus decisiones y de salir a la calle a luchar justamente por los derechos de todos. Hay una encuesta que marca que justamente hay un nuevo símbolo, una nueva forma de participar en esta lucha contra el racismo y contra la brutalidad policial. Pasan los hechos tan rápido que ya al mundo, desde algunos puntos de Europa, también van llegando estos acercamientos y estos cambios de conciencia, de actitud, va cambiando el paradigma. Quiero preguntarte si son todas, a tu juicio, medidas cosméticas o si de verdad nos está pasando. Pues mira, son medidas reales, no es una obra de teatro, no es. Yo creo que para algunas personas, pues sí, quizás están actuando, tratando de participar en lo que es un movimiento masivo, tratando de mantenerse relevantes en el campo de los medios sociales. Pero la mayoría de las personas que nos encontramos en la calle aquí luchando por la igualdad, por la justicia racial, por la justicia económica de las personas de este país, que tanto nos afecta a nosotros como minorías raciales y étnicas en los Estados Unidos y en el mundo. Es importante que sepamos que esto no es un momento pasajero, que esto no es una obra de arte, que esto no es una ficción. Esta es la realidad de personas que están cansadas de ser atacadas constantemente por un sistema que no solamente nos oprime, pero nos lleva a buscar por respuestas. Y es como, otra vez, me refiero al término de ola. Tú no ves las olas tan grandes en el océano, pero una vez que te acercas a la tierra y esa cantidad de espacio se disminuye, tú ves esas olas creciendo. Y en estos momentos nosotros esperamos que esa ola crezca lo suficiente para rasgar un sistema que no funciona y empezar a crear sistemas que nos ayuden a nosotros a levantarnos, no solamente de la opresión racial, pero de la opresión económica y otros problemas los cuales existen como consecuencias de estas dos. The Washington Post específicamente lo que está titulando y está mencionando, amplío esto, es que los ciudadanos exigen un cambio. Ya en el debate hemos dicho, en visibilizar esta exigencia ya hay un paso adelante. ¿Cómo se vienen las cosas ahora cuando hasta la propia Condoleezza Rice sale a decirle a Trump que deje los tweets por un momento? Cuando tu propio partido político te está dando la espalda con la excepción de aquellos que más se benefician del poder de mantener esta figura alzada en trono, porque en realidad es que esto es casi una monarquía en estos momentos, una tiranía. Tú sabes que existe un momento de concientización en este país. Condoleezza Rice, una persona de descendencia africana, cual ha sido fiel al Partido Republicano en los Estados Unidos de manera que para muchos de nosotros como personas de color, latinas, afrodescendientes, ha sido problemático. Cuando tienes generales que han participado y se han declarado republicanos, una institución, aquí el gobierno, el servicio militar es algo que se mantiene muy neutral, nunca hablan sobre la política. Que todas estas personas se estén levantando su voz y digan, mira, por favor, primero que nada, deja de hablar sobre sitio, deja de hablarle a un grupo muy pequeño de personas que están dispuestas a crear una guerra civil en este país para mantenerte a ti en el poder. Deja de estarte inflando y usándote el ego, y escucha a una nación que está en dolor, que está en pena, que está dispuesta a hacer lo necesario para levantarnos de este momento tan doloroso que lleva 200 y pico de años en crearse. Ahora, cuando hablamos de que ya las personalidades
de la política se pronuncian, ahí ya vemos que hay un manejo especulativo de votos rumbo a la reelección presidencial. Y este asesinato, sin dudas, va a tener su repercusión en las próximas elecciones. Sería bueno que también hablemos de eso, por favor. En la última encuesta, de hecho, del periódico del Post y también de otras compañías, ¿cómo decirte?, de encuestas sociales, en estos momentos el candidato Biden, que es el candidato del Partido Demócrata, se encuentra 45 puntos más adelantado en el apoyo de conciencia social en este país para el voto en noviembre 3. Nosotros, sinceramente, pues quizás no sea un candidato ideal, pero es el candidato que tenemos en estos momentos para crear cambios. Yo creo que mucho más importante que nada es que nosotros como ciudadanos estadounidenses, aquellos que tenemos el derecho al voto, estemos conscientes de que no es solamente la presidencia lo que hay que cambiar. Sí, el presidente Trump es muy responsable por muchas de las cosas que están pasando, pero el liderato del Senado de los Estados Unidos es una vergüenza al gobierno. Es una vergüenza del gobierno, porque tú tienes un líder del Senado, Mitch McConnell, senador del estado de Kentucky, quien está tan enamorado del poder, quien está tan enamorado del concepto de que no es el tope quien lleva el poder, pero es esa persona en ese momento donde él puede manipular las situaciones para mantenerse en poder y lograr lo que él quiere, que no le importa el bienestar del país en Kentucky, cógete las protestas que están pasando en Louisville. Él simple y sencillamente quiere asegurarse de que su agenda extraconservadora, fundamentalista, racista, clasista, con todos los isms, como se dice aquí en los Estados Unidos, se mantenga manejando la política de este país. Las personas de Kentucky y de estados que representan personas como Mitch McConnell tienen que levantarse, tienen que salir de sus casas o mandar sus boletos por correo y asegurarnos que tengamos instituciones que mantengan a un presidente como el presidente Trump en ¿cómo decirte?, en lo que se dice, en los balances y los chequeos que nos mantienen en la Constitución. Si no, este experimento pseudodemocrático parlamentario que es el gobierno de los Estados Unidos se va a ir al pique sin ninguna otra manera de restablecer el tipo de gobierno cual los ciudadanos de este país han sido acostumbrados, creados y alimentados en. Estoy mirando justamente esta encuesta a la cual aludías, no sé si era la misma fuente de la que usabas. Estoy mirando una de la propia cadena estadounidense CNN, publicada el lunes, hecha por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que habla específicamente, le informa al mundo que Trump va detrás de Biden en medio de las protestas masivas. Y aquí hablan de 14 puntos detrás de Biden, quien dijo el viernes contar con la cantidad necesaria de delegados para nominarse como candidato oficial de su tolda. 55% de los estadounidenses votaría por Biden si las elecciones se hicieran ese mismo día lunes en el cual se levanta la encuesta. Y estamos hablando de 5 meses nada más de las elecciones. Por lo tanto, también ahora hay que ver en estos últimos 5 meses qué hechos vienen a continuación en la agenda de anuncios de Trump. Y ahí también hay más incógnitas. Bueno, ya sabemos que el presidente ha empezado a sacar anuncios contra la desmantelación o el quite de fondos a la policía, como la agenda del Partido Demócrata hacia la inestabilidad del país. Una cosa que nosotros tenemos que tener muy conscientes es que el Partido Republicano es muy adepto a manejar el lenguaje por el cual ellos utilizan aquellas cosas que en realidad son conceptos progresivos, pero darle esa pequeña vuelta que te dice que lo pueden utilizar con nosotros. Si hay algo que particularmente el presidente Trump y el Partido Republicano son muy adeptos a es cambiar la opinión pública basada en un lenguaje para aquellas personas que quizás no están tan adeptas a
a leer o a escuchar más allá de lo que se les presenta al frente. Yo no encuentro otra explicación por la cual, dado tantos hechos claros al frente de nosotros sobre este tipo de opresión, este tipo de asesinato, este tipo de desbaraste que tenemos con la policía en este país, sea interpretado por otros como un país de ley y orden. Esto no es ley y orden. Esto es un estado casi fascista, donde a la policía se le han dado equipo militar y actúan como fuerzas armadas al nivel local, ahogando la oposición de manera que nosotros no nos podamos levantar para hacer los cambios necesarios. Ese tipo de acción vestido como buenos resultados es lo que nosotros podemos esperar de este gobierno hacia la reelección del presidente Trump. Esperamos que no solamente esa encuesta que tú ves del lunes de CNN, la de anoche de MSNBC y los resultados del New York Times y el Washington Post, que los ponen entre 14 y 24 puntos, 35 de apoyo con un 81% que tiene, no, perdóname, creo que es un 60 y pico % de apoyo que tiene Biden en estos momentos. Que nos mantengamos enfocados en ese simple sencillo de mantener esa distancia para nosotros poder mantener la integridad del país. Cambios hay que hacer en todos lados en este país, pero la integridad del país es necesaria para poder lograr esos cambios. Lisbeth, un gran abrazo, muchas gracias. A tus órdenes y gracias por auspiciarme. Vamos a ver entonces, despedimos a nuestra invitada, Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos. Hemos preguntado en el universo Twitter justamente si este asesinato, George Floyd, en medio de la tensión en Estados Unidos, la dimensión pública que ha tomado su asesinato en el mundo cambiará en algo el sistema. Y fíjense aquí las respuestas, no. Es la mayoría de los votos, 55,9%. No cambiará nada el sistema. Sí, 29,3%, no sé, 14,9%. Allí tienen entonces la voz, la opinión de quienes a esta hora van siguiendo también vía redes sociales nuestro programa. A todos muchas gracias, vamos a hacer una pausa muy breve y ya vamos a continuar con nuestra agenda abierta. Mirábamos números, ya saben, cuando hablamos de decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos, vamos a ver números. Alemania, locomotora de zona europea, pleno COVID-19. Producción industrial de ese país registra una caída en este cuarto mes del 2020, hablamos de abril entonces, por la pandemia. Lo que sorprende es el número. La contracción fue de 17,95% en abril con respecto al mes anterior, la mayor baja desde 1991. Segundo mes consecutivo de caída. En marzo se había dado una reducción de casi 9% de producción de la industria alemana. Son datos oficiales. El sector automotriz es el sector más afectado. Disminuyó 74,6% en el cuarto mes del año. Le siguen la producción de bienes intermedios y de consumo, que disminuyeron 13,8% y 8,7% respectivamente. El confinamiento decretado en Alemania para detener la propagación de la pandemia hizo que el país entrara en números rojos. El PIB retrocedió 2,2% en el primer trimestre del año. ¿Y cómo hace China con su fórmula? ¿Por qué? Porque las reservas de divisas del país registraron un aumento de 10.233 millones de dólares en mayo 2020, superando 3,1 billones de dólares según la Administración Estatal de Divisas. Habló la portavoz de esta entidad. Indicó que la expansión se debe a múltiples factores, incluidos tasas de divisas y el cambio en el precio de los activos. A pesar de tener un ambiente económico externo complejo durante la pandemia, la economía china ha registrado una restauración gradual a la normalidad. En Perú tienen una situación delicada. Venían acostumbrados a un crecimiento continuo. Perú era uno de los países de nuestra región que crecía en los últimos años, la última década. Yo sé que ustedes me van a decir, pero la pobreza hubo siempre, no se mejoraron indicadores sociales. Es verdad.
que el país crezca en su PIB no implica que la distribución de ese ingreso, de esa entrada de recursos al fisco haya sido de la manera adecuada. La cuestión es que Perú crecía a un ritmo continuo y ahora están en la etapa de que en plena COVID-19 se planean restaurar los empleos. Y el gobierno tiene un plan muy ambicioso. Quiere recuperar el 80% de los empleos una vez que termine la segunda fase de reactivación académica. La funcionaria encargada de dar la información, Silvia Cáceres, ministra del Trabajo, dijo al cierre del mes de mayo el 50% de las actividades económicas se habían reactivado. Se han rechazado algunas solicitudes de trabajo, hay 28.000 solicitudes que comprometen a 250.000 trabajadores, así que hay que tener en cuenta también esto. Otro dato adicional para hablar de Perú, señores, en Perú el 70% de la informalidad laboral es el número del que hay que ocuparse justamente. Esperamos entonces ahora también otro espacio, ya el pronunciamiento que dan las autoridades sanitarias en La Habana, está hablando el Ministerio de Salud cubano y allí nos vamos. En el cual en nuestro país no se produce ningún fallecimiento por la COVID-19, lo cual expresa todo lo que siempre decimos, las acciones preventivas, el ingreso oportuno, la conducta terapéutica que se sigue después que ingresa y que en definitiva, a pesar de haber diagnosticado un número de casos, a pesar de tener un número de personas con la enfermedad ingresada, sin embargo no hemos tenido ningún fallecido. No obstante, en los hospitales de nuestro país se encuentran ingresadas 515 personas, en vigilancia 12, sospechosos 263 y confirmados 240. Nuestros profesionales, especialistas vigilan en la atención primaria de salud 607 personas. En el día de ayer, en los laboratorios de biología molecular de nuestro país se procesaron 2.067 muestras. En el del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.068. En el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 282, en el de La Habana, 281, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 236, en el de Villa Clara, 200, y como resultado del análisis de estas 2.067 muestras, 5 resultaron positivos. Eso da un 0,24% de reactividad o de positividad de las muestras estudiadas. De esta forma, ya en Cuba se han estudiado 122.603 muestras de personas que se ha sospechado la enfermedad y de ellas 2.205 han sido positivas, el 1,8% de las muestras analizadas. Los 5 casos confirmados, todos son cubanos, eso es lo que nos ha estado ocurriendo en los últimos días. De ellos, 4 son contactos de casos confirmados, acumulándose 1.941, el 89,6% de los casos estudiados en Cuba, pues son contactos de casos confirmados, 1 con fuente de infección en el extranjero para un total de 157 que tienen fuente de infección en el extranjero y no tuvimos ninguno en el cual no se precisara la fuente de infección. No obstante, acumulamos 66 en los cuales se sigue buscando la fuente de infección. Muchas veces nos dicen, no, si es que no están entrando extranjeros. Creo que en nuestro país se ha estado dando la información de que están arribando un grupo de vuelos, pero como también se conoce, todos los que están regresando a nuestro país del exterior pues van bajo una vigilancia en un centro de atención a viajeros durante 14 días. En esos centros se hace el estudio para ver si están negativos y como resultado de eso pues se diagnostican algunos casos. Esa es la razón de la que tengamos hoy un caso que
que tiene como fuente de infección el exterior. 3 son del sexo masculino y ya se acumulan 1.111, o sea, el 50,4% de los casos diagnosticados en Cuba. 2 del sexo femenino, con un acumulado de 1.094, el 49,6%. El 60%, o sea, 3 de los 5 casos fueron asintomáticos. Ya se acumulan 1.163, que es el 52,7%, que en el momento del diagnóstico no presentan síntomas de la enfermedad. De todas formas, al final vamos a hacer algunas precisiones por preguntas que nos han hecho en cómo es la evolución de estos asintomáticos después que ingresan. Por grupos de edades, menores de 20 a 39 años son 3 personas y de 40 a 59 años 2 personas. No hay ningún niño en los diagnosticados ayer, por lo tanto se mantienen los 244 niños que se han confirmado en nuestro país, de los cuales el 89,3% ya se encuentra de alta, 217 de alta. Y ratificamos que ninguno ha tenido complicación, ninguno ha tenido ninguna complicación con la enfermedad. El 80% de los casos, 4 de los 5 pertenecen a la provincia de La Habana, están distribuidos en 4 municipios de la provincia y uno, que es el caso que se infectó en el exterior, pues pertenece a la provincia de Villa Clara y al municipio de Santa Clara. Ahí también queremos especificar que los casos importados no inciden en no incrementan la incidencia de la provincia de donde son, porque no son consecuencia de la transmisión en esa provincia, sino que es, como su nombre dice, un caso importado. De esta forma, la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, estoy hablando tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pues se mantiene en La Habana con la misma tasa, 10,07, Matanzas también 1,81, Artemisa similar 0,97 y Ciego de Ávila disminuye discretamente a 0,23. Y como también ratificamos, las provincias de Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, desde hace más de 15 días, o por lo menos en los últimos 15 días, no han confirmado ningún caso de transmisión en su provincia. Hoy, de los 2.205 pacientes diagnosticados en Cuba, se mantienen ingresados confirmados 240, estos son los casos activos, como también le llaman, y de los 240, también con satisfacción y expresión del esfuerzo de nuestro país, del Estado, del gobierno, del partido y de nuestros profesionales, 239, o sea, el 99,5% presentan una evolución clínica estable. Por lo tanto, estamos hablando de que hoy solo tenemos un caso grave que se mantiene ingresado en el Hospital Salvador Allende. Y del reporte de grave que habíamos dado ayer pasan a descuidado 2 pacientes, una del Hospital Salvador Allende y una del Hospital del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, aquí en La Habana. Siempre mencionamos, se dieron de alta 12 personas en el día de ayer y con esto se acumulan 1.880 pacientes recuperados, el 85% de los pacientes que se han diagnosticado. Este es un indicador positivo porque, a diferencia de los 2 días anteriores,
en el día de ayer se dieron más altas que el número de casos confirmados en ese día. Siempre mencionamos y lamentamos el fallecimiento de 12 personas como consecuencia de esta enfermedad en Cuba. Como dije inicialmente, son 10 días sin tener fallecidos. Eso da una letalidad de 3,76% y con esta letalidad, pues nuestro país se sitúa en el lugar número 18 en la región de las Américas, que tiene además una letalidad del 5,46%, que es de las más altas, o sea, que tiene 17 países con tasas superiores a la de Cuba. Tenemos que mencionar, y al final lo vamos a ver en un gráfico, que los Estados Unidos de Norteamérica se mantiene como el país con el mayor número de casos confirmados del mundo. 1.942.363 casos, a pesar de que hoy en la mañana, en una noticia, si mal no recuerdo, de Telesur, se hablaba de que ya había más de 2 millones de casos confirmados, lo cual es posible. Acuérdense que esto se van haciendo las actualizaciones. Le sigue Brasil con 672.846 casos confirmados, Perú con la llamativa cifra de 196.515, Chile con 134.150 y México con 117.103 casos confirmados. De ahí para abajo, los demás países, pues con un número de casos inferior. Así, hasta las 12 de la noche de ayer, en el mundo se mantienen 185 países con casos confirmados de COVID-19. La cifra de casos confirmados asciende a 6.960.259 casos confirmados, o sea, 124.536 casos más que en el día de ayer. 124.536 personas en el mundo se confirmaron con la COVID-19 en el día de ayer. Y 3.335 fallecieron como consecuencia de esta enfermedad, acumulándose un total de 401.970 fallecidos, que representan una letalidad de 5,78%. La región de las Américas, pues ya reporta 3.349.334 casos confirmados. Solamente en el día de ayer se diagnosticaron 69.202 personas, cifra elevada a pesar del tiempo de evolución de esta pandemia. La región de las Américas representa en el mundo el 48,12% del total de casos reportados y en un solo día pues fallecieron en nuestra región 2.227 personas, con lo cual ya se acumulan 183.030 fallecidos y una letalidad de 5,46%, como dije anteriormente. No sé si será posible proyectar ahora un gráfico en el cual se aprecia la dinámica de la enfermedad, que tiene una leyenda adelante con los países que más... Ahí está, muchas gracias. ¿No? Ahí, fíjense, este es un gráfico que expresa la dinámica de la pandemia desde el 30 de diciembre, es la primera fecha que aparece allí, y el corte hasta el 1 de junio. Y lo interesante es cómo va cambiando, ¿no? La parte roja, que como ustedes ven era la mayor al principio, eso representa a Europa. Y la parte amarilla que está en la superior, pues es América. Entonces, fíjense cómo Europa
con las medidas que viene tomando, con las medidas de restricción, las medidas de control, pues ha ido representando cada vez menos el aporte que tiene en el comportamiento de la pandemia. Sin embargo, y de una forma muy significativa, pues la región de las Américas, que es la parte amarilla que está en la superior, fíjense cómo ha ido incrementando. Y ya en estos momentos, pues es la que representa un mayor aporte, un mayor número de casos confirmados, un mayor número de casos fallecidos en el mundo ocupando esta posición. Es solamente para ver la dinámica de la enfermedad en primer lugar y para recordar, como siempre decimos, que es un problema que aunque en nuestro país tengamos algunas cifras que no les negamos que nos reconfortan, y lo que hacen es estimularnos para seguir trabajando más y para seguir tomando las medidas. Sin embargo, no es el comportamiento que está teniendo la pandemia en otros lugares del mundo y sobre todo en nuestra región, que es la región de las Américas. Hasta aquí, Héctor, la información que yo tenía y bueno, escucho las interrogantes que puedan existir. Doctor, comenzamos entonces la ronda de preguntas. Allí la información. La Organización Mundial de la Salud ha dicho ayer que el panorama COVID-19 se ve a futuro mucho más dramático y más difícil de lo que se preveía en inicios de la información y todo lo que conocíamos. Así que a seguir cuidándonos. Vamos a ver, aprovechando lo que decía el doctor Francisco también en Cuba, la situación en Brasil. Este martes, las organizaciones sociales que conforman el Consejo Nacional de Salud de Brasil realizará una marcha virtual denominada Marcha por la Vida. Mediante la actividad, la organización prevé establecer un debate interno y concretar acciones coordinadas para combatir la pandemia de la COVID-19 en el país sudamericano. Asimismo, las más de 300 organizaciones que constituyen el movimiento estima analizar estrategias de atención médica en el país y definir parámetros científicos que garanticen el bienestar de la salud colectiva en medio de la crisis pandémica. Brasil representa el foco pandémico en Sudamérica al registrar más de 700.000 contagios y al menos 37.000 fallecidos por el virus epidemiológico. Pese a ello, el gobierno de Jair Bolsonaro ha incurrido en acciones y comentarios de desestimar la letalidad del virus. Esta mañana, en Agenda Abierta, daremos cobertura a la actividad promovida por el Consejo Nacional de Salud en Brasil, que prevé fortalecer la atención médica en ese país bajo estrategias científicas y mitigar la letalidad de la COVID-19. Telesur reseña. La Organización Mundial de la Salud solicitó a Brasil transparencia sobre datos COVID-19. El Ministerio de Salud modificó este lunes el número de difuntos e infecciones por coronavirus tras dar a conocer el domingo 2 balances con cifras discordantes. Ante los hechos, la Defensoría Pública presentó ante tribunales un pedido para que el Ejecutivo muestre los datos. Además, varios diputados advirtieron de que no descartan acciones ante el Supremo Tribunal Federal, un tema que ahora mismo está generando noticia. Diario El País dice: medios de Brasil se unen y le hacen frente a Bolsonaro por cifras de coronavirus. Los principales medios de comunicación anunciaron el lunes la conformación de un grupo especial de periodistas que se encargará de recopilar los casos y muertes por coronavirus en los 27 estados de Brasil, después de que el gobierno de Bolsonaro decidiera ocultar parte de las estadísticas de la enfermedad, una situación que provocó una fuerte repulsa de asociaciones médicas y las secretarías regionales de salud. Presentado entonces toda esta información, voy a Sao Paulo. Allí está Nacho Lemus. Cuando quieras, bienvenido con la información. Saludos. Movimientos sociales brasileños y diversas entidades de la sociedad civil llevan a cabo durante la jornada de hoy una marcha virtual por la vida. Esta manifestación tiene como foco la defensa de la democracia brasileña frente a los ataques del gobierno de Jair Bolsonaro. Por otra parte, la defensa de la salud en medio de la crisis por coronavirus. Y además la defensa del sistema único de salud brasileño, el sistema público de salud, entre otras pautas
cómo reforzar los lazos de solidaridad en estos momentos ante la ausencia del Estado brasileño. Pretenden reforzar estos lazos a pesar del distanciamiento social, llevando una suerte de protección a las poblaciones de menores recursos, más vulnerables frente al avance del coronavirus en Brasil. Esta manifestación además surge como un intento de mantener encendida la llama de las manifestaciones que tuvieron lugar el último domingo contra el gobierno de Jair Bolsonaro en las calles en defensa de la democracia, ahora de manera virtual en redes sociales con participación especial de los movimientos sociales brasileños, pero también con diversas entidades de la sociedad civil. Por otro lado, hay que recordar que durante este comienzo de semana fue criticado el gobierno de Jair Bolsonaro por maquillar, entre comillas, por manipular los datos que se refieren a los números totales acumulados en cuanto a las muertes e infectados por coronavirus, también una serie de irregularidades en los sitios web de información sobre coronavirus que han sido denunciados por sectores de oposición, inclusive por médicos y la Organización Mundial de la Salud, que ha pedido al gobierno de Jair Bolsonaro que sea transparente en los datos. Por eso, la Corte Suprema, a través del ministro Alexandre de Moraes, ha emitido una orden para que el gobierno brasileño difunda de manera integral los datos con números acumulados tanto en los infectados como muertes por coronavirus en Brasil, recordando que Brasil se prevé que esta semana ya traspase el número de muertes al Reino Unido y se ubique como segundo país en número de muertes a nivel global, y también ya se ubica como segundo país en número de casos de contagio por coronavirus detrás de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, un escenario preocupante con el avance del coronavirus que no da tregua en Brasil, y por otro lado, las acciones de la sociedad civil de resistencia y de cuidado de sí misma ante esta posición del Estado brasileño de carácter negacionista frente al avance de la pandemia. Estudios. Muchas gracias. Gracias a todos. Será hasta la próxima.